Hola, ¿qué tal, compañeros docentes? En este video vamos a abordar algunos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para estudiar para el examen de oposición docente 2018-2019. Primeramente debemos respondernos la pregunta, ¿cómo voy a ser evaluado? Este examen consta de dos etapas. En la etapa 1 se va a aplicar un examen de conocimientos y habilidades para la práctica docente, esto a través de un examen estandarizado de 120 reactivos y en el cual se va a evaluar el nivel de dominio sobre los propósitos y enfoques didácticos de los campos de formación que son propios del nivel. Esta información la podemos encontrar en el Plan de Estudios 2011. Asimismo, se van a evaluar las capacidades y habilidades para la intervención didáctica. Es decir, aquí vamos a ver la teoría de todo lo que contiene el Plan de Estudios 2011 y aquí cómo es que vamos a aplicarlo. En la etapa 2 se va a hacer un examen de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales. Asimismo, pues es un examen estandarizado que también cuenta con 120 reactivos y evalúa las habilidades intelectuales del docente para la comunicación, el estudio, la reflexión y la mejora continua de su práctica docente. Asimismo, las actitudes necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa, la gestión escolar y los vínculos con la comunidad. Este examen, digamos que se va a abordar desde un tipo de reactivos un poco más prácticos o, en su caso, a través justamente de ese método, ¿no? El método de casos. Relacionando los aspectos que mencionamos anteriormente con respecto a las etapas, debemos tener presente un documento muy importante que es el PPI, en el que se establecen el perfil, los parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes. Quiero mostrar el documento para que lo identifiquen y este documento está disponible en la página de Servicio Profesional Docente, en el que aborda algunos aspectos como los que vamos a mencionar a continuación, que son como tal pues el perfil, lo que ya mencionamos, los parámetros e indicadores propios por nivel, por modalidad y algunos indicadores complementarios y los indicadores, parámetros y perfiles para los técnicos docentes. Por lo tanto, vamos a darle lectura a estas 5 dimensiones y a resaltar algunos aspectos clave para poder tenerlas en cuenta. Dimensión 1. Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Dimensión 3. Un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos a su aprendizaje. Dimensión 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de sus alumnos. Y dimensión 5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. En la dimensión 1 vamos a tener en cuenta cómo aprende y lo que deben aprender los niños. Es decir, que esto va muy de la mano con los procesos cognitivos de los niños, procesos de desarrollo, procesos psicológicos y sus procesos de aprendizaje de acuerdo a la etapa en la que se encuentren. La dimensión 2 organiza y evalúa y, bueno, también otra palabra clave, intervención didáctica. Aquí tiene que ver con todo lo que como docentes vamos a emplear en nuestra práctica, es decir, desde la planificación didáctica, desde las estrategias de enseñanza, las metodologías que vamos a emplear, los métodos e instrumentos de evaluación que debemos aplicar, por supuesto, con base en los programas de estudio y en los estándares curriculares y, bueno, todas estas cuestiones de aprendizajes esperados están
muy relacionados con la dimensión 2. En la dimensión 3, pues es como tal la actualización docente que nosotros debemos tener propiamente para fortalecer el aspecto o los aspectos que componen la dimensión 2. La dimensión 4, pues las responsabilidades legales y éticas. En esta dimensión se van a abordar prácticamente todas las cuestiones normativas, desde el artículo tercero constitucional hasta la reforma integral de educación básica, la Ley General de Educación, entre otros acuerdos que, bueno, sustentan todo lo que es la articulación de los planes y programas de estudio para educación básica. Y finalmente, en la dimensión 5 se van a abordar cuestiones ya más administrativas del funcionamiento eficaz de la escuela, como el programa de seguridad, el Plan Nacional de Convivencia, los consejos técnicos, etcétera. Asimismo, existe otro documento donde también a profundidad se abordan las etapas, los aspectos, métodos e instrumentos para el proceso de evaluación en el ingreso de la educación básica. Este documento se llama EAMI. También se los voy a mostrar para quien guste descargarlo de la página de Servicio Profesional Docente. Aquí también viene todo ya muy detallado y es importante darle lectura. Viene la descripción general del concurso de oposición, las fases, la descripción de los aspectos que se van a evaluar, también otros aspectos que se van a evaluar en el examen nacional de conocimientos, que sería la primera etapa, la segunda etapa, y para los exámenes complementarios y la descripción de los métodos e instrumentos que van a utilizar para evaluar todo este proceso. La etapa 1, pues sabemos que debemos estudiar lo que es la dimensión 1 y la dimensión 2. Y en el EAMI, aquí inserté una imagen, tenemos que estudiar por nivel, pues la dimensión del perfil, los parámetros y los indicadores. Y en la etapa 2 lo mismo, los parámetros y los indicadores de acuerdo a la dimensión del perfil. Todo esto viene en el documento que les acabo de mencionar. Habiendo considerado ya todos los documentos anteriores sobre las fases, las etapas, los perfiles, los parámetros y todo lo que, digamos, es fundamental para poder establecer un método de estudio para el ingreso al servicio profesional docente, también debemos abordar la parte, pues, teórica de lo que vendrá en este examen para educación básica y propiamente, pues, el análisis del Plan de Estudio 2011. Pero para poder comprender este tema, que es el plan de estudio y todo lo que viene relacionado a él, como la planificación didáctica, secuencias didácticas, la intervención didáctica como tal, pues debemos conocer el fundamento, ¿no? ¿Qué es el currículo educativo? Pues muchas veces como docentes no tenemos claro de dónde se desprende pues el plan de estudio 2011, ¿no? Bajo qué fundamentos opera. Entonces vamos a abordar este tema a partir de la siguiente pregunta: ¿qué es el currículo educativo? Y pues bueno, vamos a partir desde su etimología. Pues bueno, la palabra currículum se deriva del verbo curro y que quiere decir carrera. Puede aludir a una pista de carrera, de atletismo, de carros. Es un trayecto que hay que recorrer, así como un currículum vitae o vitae. O sea, realmente es nuestra hoja de vida y todo el trayecto que hemos recorrido desde nuestra formación hasta nuestra preparación profesional, hasta nuestra experiencia laboral, ¿no? Es todo un trayecto, todo un camino que ya recorrimos con antelación. Según Aebli, pues bueno, la expresión currículo, hablando gráficamente, pues significa que los alumnos se dirigen a un objetivo en particular, es decir, que significa caminar, y bueno, los currículos son los caminos o trayectos del aprendizaje, es decir, que los estudiantes recorren de manera cronológica, en orden, de manera estructurada y secuenciada, un camino, desde que muchos niños inician desde educación inicial, propiamente desde las guarderías,
hasta educación preescolar, después primaria, secundaria y así sucesivamente. O sea, es todo un trayecto, un trayecto educativo. Un aspecto fundamental del currículo es que cambia y se transforma. Todo esto es en respuesta a las circunstancias históricas, a las estructuras económicas y políticas de un país, a los intereses humanos, así como a las motivaciones personales y grupales de los sectores que lo elaboran. Precisamente por eso el currículo de México en comparación con el de otro país es muy distinto, ¿no? Porque las circunstancias tanto históricas, culturales, económicas de este contexto en particular, pues son diferentes a los de otros países. Por ello es que se desarrolla para un contexto específico y este siempre va a hacer referencia a las posturas políticas, ideológicas y, como ya lo dije anteriormente, culturales para ese contexto, pero también académicas, es decir, que las necesidades en conocimientos específicos o esenciales dirigidos para un país siempre van a ser particulares para su población. Ahora vamos a abordar la definición. ¿Qué es como tal el currículo? Bueno, según César Coll 1990, es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Para ello, el currículum proporciona informaciones concretas sobre qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar. Entonces, todo esto son los referentes de nuestra propia práctica docente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ejecutar esas guías de acción? Y pues como tal, nos va a dar un referente de cuándo enseñar y todas estas preguntas que se responden a continuación. A partir de las fuentes del currículo, que son aspectos clave para comprender las dimensiones del perfil docente de educación básica que vimos en un principio. Entonces, como sabemos que el currículo se transforma y se adapta a las necesidades de un contexto en particular, en este caso México, la primer fuente es la sociológica, que son como tal las demandas de la sociedad y de la niñez actual. Es decir, no podemos aplicar un currículo de hace 20 años o del el que quizás emplearon en el tiempo de nuestros papás o nuestros abuelitos, porque pues las demandas de la niñez actual son distintas. Los niños ahora tienen otro tipo de habilidades del siglo XXI, propiamente de la era digital, de la era del conocimiento, y pues todo eso se tiene que adaptar a las necesidades de la niñez actual. La segunda fuente es la epistemológica, es decir, cuáles son los conocimientos básicos, esenciales, que hoy en día un niño debe aprender. La dimensión psicológica, cómo y cuándo aprende el niño, a partir de su desarrollo y su aprendizaje, es decir, su desarrollo psicológico, su desarrollo físico, su desarrollo emocional, toda esa parte es importante tenerla en cuenta y cómo aprende a partir de procesos cognitivos, de procesos de aprendizaje, porque pues bueno, cada niño es distinto, ¿no? O sea, hay niños que son a lo mejor más en cuestión de habilidades del pensamiento o cuestiones de estilos de aprendizaje. Entonces, en esta parte es importante tomar en cuenta cómo y cuándo aprende el niño. Y finalmente, la fuente pedagógica. ¿Cómo es que se debe enseñar? A partir de que nuestra práctica debe ser guiada, qué referentes debemos tomar en cuenta, cuáles son las teorías, las metodologías, todo lo que tiene también que ver con situaciones de aprendizaje, toda la cuestión de teoría educativa y de fundamentos pedagógicos son aplicadas en la fuente del currículo pedagógica. Abordando lo anterior y con estrecha relación, pues bueno, el currículum es un eslabón que se sitúa entre la declaración de principios generales y su traducción operacional, es decir, entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre la planificación y la acción,
entre lo que se prescribe y lo que realmente sucede en las aulas. Entonces, como tal, los principios generales ya los tomamos en cuenta, son ideológicos, son pedagógicos, son psicopedagógicos y bueno, como tal, la teoría educativa pues es el conjunto sistemático de conocimientos que procurará la mejora de la práctica educativa mediante la proposición de normas de acción. Es cómo nosotros vamos a tomar en cuenta una teoría a partir de un fundamento, nuestra propia práctica docente y cuáles van a ser las normas de acción que van a regular esa praxis. Y pues bueno, el punto 3, la planificación y acción. Como ya lo vimos anteriormente, qué enseñar, cómo enseñar, en qué momento, cuándo enseñar y cómo se van a desarrollar esas actividades, tomando en cuenta los recursos institucionales que tenemos a la mano, así como las situaciones disponibles en el contexto, ¿no? Porque obviamente cada contexto es distinto, cada comunidad es distinta, de acuerdo a la ubicación de dónde está nuestra institución. Y bueno, finalmente, qué, cuándo y cómo y con qué voy a evaluar, a partir de qué método, a partir de en qué momento de evaluación y por supuesto con qué instrumentos voy a evaluar. Resumiendo todo lo anterior, pues una definición más práctica de currículo, pues es el conjunto de criterios, el plan de estudio, los programas de estudio, los contenidos, las metodologías y bueno, los procesos que contribuyan a la formación integral, es decir, completa, y a la construcción de una identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos pues para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional desarrollado para ese país en específico. Teniendo en cuenta ya la base, digamos, los principios fundamentales ya claros, ahora vamos a entrar en materia de sistema educativo. ¿Cuáles serían los documentos que norman y soportan el sistema educativo y cómo es que se reflejan en la escuela, ya en mi práctica docente? Y pues bueno, vamos primero a analizar cuál es el sustento y el marco normativo de la RIEP. ¿Qué es la RIEP? Pues es la Reforma Integral de Educación Básica. Es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos, desde preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de favorecer el desarrollo pues, de las competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, un nuevo perfil de egreso a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión. Como pueden ver, todos estos elementos están totalmente articulados. Por tanto, esa articulación se establece en el Acuerdo Secretarial 592, el cual, pues, el objetivo principal de este es articular los programas de estudio de los niveles de educación básica, que es de 12 años, desde preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, está publicado en el Diario Oficial de la Federación a partir del 19 de agosto del 2011 y tiene su fundamento en el artículo 3º constitucional y en la Ley General de Educación. Es importante que podamos leer estos dos documentos para poder comprender parte de lo que se establece en este artículo. Y pues como tal, este artículo, este acuerdo secretarial, perdón, es el eje vertebral de la Reforma Integral de Educación Básica, porque en él pues establece el ciclo de la reforma, ¿no? La cual culmina con ciertas reformas curriculares de cada uno de los 3 niveles que integran la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, que inició en el 2004 con la reforma de educación preescolar, después continuó en 2006 con la de educación secundaria y en 2009 se completa con educación primaria y consolida este proceso, aportando una propuesta formativa pertinente, significativa, congruente y orientada al desarrollo de competencias y centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes. Es decir, que la reforma principal bueno, el objetivo principal de esta reforma tiene que ver básicamente en hacer un poquito de lado lo que es la educación tradicional, es decir, en donde todo el peso recae sobre el profesor y el estudiante era solamente un participante pasivo, ¿no? Entonces aquí ya lo que se quiere dar a, digamos, o lo que quiere cambiarse
es que los estudiantes dejen de ser pasivos y pasen a ser activos en la construcción de su propio conocimiento. Esto pues tiene que ir siendo de manera gradual, ¿no? No podemos cambiar pues la forma de enseñar del docente de un día para otro. Nos ha costado trabajo y hemos ido aprendiendo ese proceso conforme nos han ido capacitando. Y bueno, el proceso de elaboración del currículo también está en el acuerdo 592, en el artículo 1 y en el numeral 5. Está primeramente el acuerdo 348, que establece el nuevo plan y programa de estudio de educación secundaria. En el acuerdo 181 establece el nuevo plan y programa de estudio para educación primaria. Y en los acuerdos 494 y 540 establecen un nuevo currículo para la educación preescolar en 2004, de secundaria en 2006 y la actualización de los programas de primaria para los grados de primero, segundo, quinto y sexto. Todo esto lo pueden consultar en el acuerdo 592. Espero que te haya servido este contenido para comprender lo que debes estudiar en el examen de oposición 2018-2019. Este es un primer video. Te invito por favor a darle like para que subamos el próximo, y si llegamos a los 1000 likes, la próxima semana, el viernes, tendrás el segundo video. Suscríbete y por favor, si tienes alguna duda, sugerencia, hazlo en la parte de los comentarios. Te agradezco mucho tu tiempo y mucha suerte para el examen de oposición.